En la página 53 nos continúa diciendo: fue en una región solitaria donde halló su hogar en medio de las colinas áridas, desfiladeros salvajes y cuevas rocosas. Pero él mismo eligió dejar a un lado los goces y lujos de la vida y prefirió la severa disciplina del desierto. Allí lo que lo rodeaba era favorable para formar hábitos de sencillez y abnegación. Desde la niñez se le había recordado su misión y él había aceptado el cometido sagrado. Para él la soledad del desierto era un bienvenido escape de la sociedad en la cual las sospechas, la incredulidad y la impureza lo compenetraban casi todo. Desconfiaba de su propio poder para resistir la tentación y huía del contacto con el pecado, con el fin de no perder sentido de su excesiva pecaminosidad. Pero Juan no pasaba la vida en la sociedad ni en la lobreguez ascética o aislamiento egoísta. De vez en cuando salía y se mezclaba con los hombres. Siempre fue un observador interesado en lo que sucedía en el mundo. Desde su tranquilo retiro vigilaba el desarrollo de los eventos. Con visión iluminada por el Espíritu Divino estudiaba el carácter de los hombres para poder saber cómo alcanzar los corazones con el mensaje del cielo. Aun cuando residía en el desierto, no se veía libre de tentación. En cuanto le era posible, cerraba todas las avenidas por las cuales Satanás podía entrar. Aún así, era asaltado por el tentador, pero sus percepciones espirituales eran claras. Había desarrollado fuerza y decisión de carácter, y gracias a la ayuda del Espíritu Santo fue capacitado para detectar los ataques de Satanás y resistir su poder. El aspecto lóbrego y terrible de la naturaleza del desierto donde moraba representaba vívidamente la condición de Israel. La fructífera viña del Señor había llegado a ser un desierto desolado, pero sobre el desierto los cielos se inclinaban brillantes y hermosos. A solas en la noche silenciosa, leía la promesa que Dios hiciera a Abraham de una posteridad tan innumerable como las estrellas. La luz del alba que doraba las montañas de Moab le hablaba del que sería como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. Y en el resplandor del mediodía veía el resplandor de la manifestación de Dios, cuando se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente le verá. En la página 55 encontramos la continuación de los pensamientos que dice así: de día y de noche estudiaba las arrobadoras descripciones que hiciera Isaías de la gloria del Mesías, el retoño de la raíz de Isaí. Miraba al rey en su hermosura y se olvidaba de sí mismo. Contemplaba la majestad de la santidad y se sentía deficiente e indigno. Juan no comprendía plenamente la naturaleza del reino del Mesías. Esperaba que Israel fuese librado de sus enemigos nacionales. En tiempos de Juan, la situación de Israel, como ha sido mencionado en un párrafo anterior, que había llegado a ser como un desierto espiritualmente hablando, Juan, ¿qué es lo que percibía? Él veía que su pueblo estaba engañado y satisfecho y dormido en sus pecados. Anhelaba despertarlos a una vida más santa. El mensaje que Dios le había dado para que lo proclamase estaba destinado a sacudirlo de su letargo y hacerlo temblar por su gran maldad. Antes que la semilla del Evangelio pudiese alojarse, el suelo del corazón debía ser quebrantado. Antes de que tratasen de obtener sanidad de Jesús, debía ser despertado para ver el peligro de las heridas del pecado. Los ángeles ministradores le presentaban los terribles juicios de Dios para ahondar el sentido de su necesidad e impulsarlo a clamar: ¿qué debo hacer para ser salvos? Entonces la mano que humilló en el polvo levanta al penitente. La voz que reprendió el pecado y avergonzó el orgullo y la ambición pregunta con la más tierna simpatía: ¿qué quieres que te haga?
En medio de las discordias y las luchas se oyó una voz procedente del desierto. Una voz sorprendente y austera, aunque llena de esperanza. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Con un poder nuevo y extraño conmovía a la gente. Con el espíritu y poder de Elías denunciaba la corrupción nacional y reprendía los pecados prevalecientes. Sus palabras eran claras y directas y convincentes. Muchos creían que era uno de los profetas que había resucitado de los muertos. Toda la nación se conmovió. Así, mediante una lección objetiva muy significativa, declaraba que todos los que pretendían formar parte del pueblo elegido de Dios estaban contaminados por el pecado y que sin la purificación del corazón y de la vida no podrían tener parte en el reino del Mesías. Príncipes y rabinos, soldados y publicanos, campesinos, acudían para oír al profeta. Por un tiempo la solemne amonestación de Dios los alarmó. Muchos fueron inducidos a arrepentirse y recibieron el bautismo. Si nosotros hablamos del bautismo, un día, como consecuencia de su predicación, llegaron los escribas y fariseos. Y en cuanto a esto nos dice así: el Espíritu Santo hizo comprender a Juan que muchos de estos hombres no tenían una verdadera convicción del pecado, eran oportunistas. Juan les hizo frente con la abrumadora pregunta: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Los judíos consideraban que su descendencia natural de Abraham les daba derecho a esta promesa, pero pasaban por alto las condiciones que Dios había especificado. Antes de dar la promesa había dicho: pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. El favor de Dios se aseguraba a aquellos en cuyo corazón está escrita su ley. Son uno con Él. En tiempos de Juan, las mentes estaban oscurecidas por la transgresión, y porque en tiempos pasados el Señor les había mostrado tan grande favor, disculpaban sus pecados. Con cuánta frecuencia interpretamos erróneamente las bendiciones de Dios y nos lisonjeamos de que somos favorecidos a causa de alguna bondad nuestra. Dios no puede hacer en favor de nosotros lo que anhela hacer. Sus dones son empleados para aumentar nuestra satisfacción propia y para endurecer nuestro corazón en la incredulidad y el pecado. Juan declaró a los maestros de Israel que su orgullo, egoísmo y crueldad mostraban que eran una generación de víboras y una maldición mortal para el pueblo antes que ser hijos del justo y obediente Abraham. En vista de la luz que habían recibido de Dios, eran peores que los paganos, de quienes se creían tan superiores. No por su nombre, sino por sus frutos se determina el valor de un árbol. Si el fruto no tiene valor, el nombre no puede salvar al hombre, al árbol de la destrucción. Juan declaró a los judíos que su situación delante de Dios habría de ser decidido por su carácter y de su vida. La profesión era inútil si su vida y su carácter no estaban en armonía con la ley de Dios, no eran su pueblo. Todos los que se hacían súbditos del reino de Cristo, decía él, debían dar evidencia de su fe y arrepentimiento. En su vida debía verse bondad, honestidad y fidelidad. Debían atender al necesitado y traer sus ofrendas a Dios. Debían proteger a los indefensos y dar un ejemplo de virtud y compasión. Así también los seguidores de Cristo darán evidencia del poder transformador del Espíritu Santo. En su vida diaria se notará la justicia, la misericordia y el amor de Dios. De lo contrario, son como la paja que se arroja al fuego. En todos los que se sometan a su poder, el Espíritu de Dios consumirá el pecado, pero si los hombres se aferran al pecado, llegan a identificarse con él. Entonces la gloria de Dios
que destruye el pecado debe destruirlos. Jacob es un ejemplo de alguien que fue humillado por la palabra del Señor. Jacob había sido culpable de su gran pecado en su conducta hacia Esaú, pero se había arrepentido. Su transgresión había sido perdonado y su pecado purificado, por tanto, podía soportar la revelación de la presencia de Dios. Así declaraba el Bautista el mensaje de Dios a Israel. Muchos prestaban oídos a su instrucción, muchos lo sacrificaban todo con el fin de obedecer. Multitudes seguían de lugar en lugar a este nuevo maestro y no pocos abrigaban la esperanza de que fuera el Mesías. Pero al ver Juan que el pueblo se volvía hacia él, buscaba toda oportunidad de dirigir su fe hacia el que había de venir, el Mesías. Que el Señor sea con todos los que han participado en este culto de oración. Que su gracia nos acompañe en todo momento.